Desde pequeño te conocemos. Desde pequeño te conocemos, Gabriel. Hemos caminado juntos por muchos años y ahora, pues, en tu matrimonio y bajo el ministerio y la formación que Dios te ha dado, pues tienes una palabra pertinente para este grupo de varones. Y pues, sin más, te dejo para que nos puedas compartir. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Rafa. Eh, el tema es por demás interesante porque podríamos decir, ¿por qué la masculinidad bajo ataque? Y recordé hace rato un libro que algunos de ustedes seguramente han leído, que se llama Salvaje de Corazón. Me parece que es John Heldrich, algo así, si no me equivoco. Y una de las cosas que menciona, y me llamó la atención, lo leí cuando era soltero, cuando era más joven, y me llamaba la atención porque él mencionaba lo que estaba sucediendo en ese sentido, en un ataque hacia el hombre, literalmente. Y es que el enemigo, la sociedad y demás buscan quitarle parte de su esencia al varón. Buscan quitarle la masculinidad, bien entendidamente, buscan quitarle la fuerza, buscan quitarle quizás, voy a usar esta palabra teniendo mucho cuidado, lo agresivo en el buen sentido, lo protector, Tu salvaje, lo salvaje exactamente. Y decía el autor, es como quitarle al león las garras, pues lo conviertes en un gatito, ¿no? Y es interesante porque nuestras generaciones se han estado convirtiendo en generaciones de qué, ¿cómo se les llama? De cristal. Se rompen fácilmente. Nuestras nuevas generaciones les cuesta trabajo el que se les hable con la verdad, les cuesta trabajo el debatir una idea, porque inmediatamente se sienten agredidos, ¿me explico? Y se ha puesto en boga todo esto, ¿no? Hoy no puedes, ni voltear a ver feo, ni hablar un poco golpeado a nadie, es más, ya prácticamente ni a tus hijos, porque te pueden acusar de estar violentando muchas cosas y demás. Y si bien creo que como varones cometen muchos excesos, hoy día se minimiza a prácticamente nada la figura masculina. Me voy a remitir a un ejemplo burdo, pero que quizás me va usted a entender. Este, Creo que no hay mujeres todavía conectadas, así que a no tú dalo, no te preocupes. pero bueno, espero yo que aguante un poquito los argumentos que algunos, o sobre todo algunas mujeres se identificaban en su niñez, que se llamaba Barbie. Y me acuerdo que uno de los eslogan decía, Barbie lo es todo, Ken es solo Ken. ¿Sí me explicó? Es decir, qué bueno que se dignifique a la mujer, qué bueno que en Cristo hay una restauración a la figura original, pero en este caso estamos en el extremo opuesto de lo que teníamos hace años, en el sentido de que la figura y la obra del varón se minimiza. Y si a esto le aunas que estamos en una cultura donde abundan padres ausentes, totalmente porque se fueron por el pan o por cigarros y ya no regresaron,
o ausentes estando presentes, que es una de las dos cosas que quiero hoy de manera muy breve tocar, pues esto se complica un poco más. Ahora, quiero que vaya conmigo ahí en su Biblia, en el libro de Génesis. Génesis, eh, eh, no. Si alguien viene a leer, puede hacerlo, si no, ahorita lo buscamos. Pero, ¿qué es lo que quiero hoy transmitirle? Dicen en las películas de acción que es dar el tiro de gracia, literalmente. Cuando dicen que el malo de la película le dio el tiro de gracia al otro, ¿qué quiere decir? Perdónenme los ejemplos burdos, yo sé que no son tan espirituales mis ejemplos, pero es para romper el hielo y para que entendamos el meollo. El tiro de gracia no es otra cosa más que el tiro, ¿dónde? En la cabeza. ¿Por qué? Porque literal, pues ya no hay nada que hacer. ¿Hacia dónde usted cree que el diablo ha estado apuntando, creado por Dios? No se ha ido por las ramas, se ha ido al tiro de gracia. ¿Cómo? Dándole en la torre al varón. Y hay varias formas y varios ataques. ¿Qué nos dice Génesis 1:27? Si alguien lo tiene y me ayuda, se lo voy a agradecer. Si no, lo leo, dice, Y así creó que Dios Dios, creó a los seres humanos a su propia... Adelante, adelante, creó Dios al hombre adelante. a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo qué? Ujú. Fíjese, la cre... 1:27, hasta ahí. Fíjese, es algo que leemos muchas veces y que a veces hasta le perdemos sentido. Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. No solamente de, de sexo masculino, ¿no? También es cierto que al crear al hombre, lo está dando su imagen propia, le está dando su propia, le está delegando autoridad. Nunca que en creemos que el tener dominio o el tener autoridad tiene que ver con cuánto grito en la casa, tiene que ver con cuánto me impongo, me explico, y azoto cosas en la mesa, o con cuánto miedo me tienen mis hijos cuando llego yo de casa. Y lo cierto es que eso no es autoridad, ni es gobierno, ni es dominio. Usted y yo podemos ser muy gritones y estar ejerciendo cero autoridad en nuestro hogar. Usted recuerde, espero que no sea el caso, pero algunos si recordamos a nuestros padres, podríamos decir, híjole, sí, yo tenía miedo, pero la que siempre gobernaba la casa era ¿quién? Mi mamá. Mi papá, pues sí, llegaba de trabajar, proveía, sabíamos que era el cajero automático, daba la lana, pero no se metía en broncas. Quiere hacer un ejercicio y le estoy hablando aquí a los casados que tienen hijos. Yo sé y usted me va a argumentar y estoy de acuerdo que en el matrimonio se crea a base
de alianzas, a base de convenios, es correcto, pero de repente te topas con varones que no son capaces de tomar una decisión mínima. ¿Qué está sucediendo? De repente ves a los hijos que van con el papá y le dicen, oye, ¿me das permiso de esto? Y la respuesta en automático es, no sé, pregúntale a quién, a tu a tu madre, mamá. ¿no? Pregúntale a tu mamá. Podríamos argumentar y decir, ay, qué bueno. Es más, si algunas hermanas dirían, ay, qué bueno, porque le da el lugar a... Pero la mayoría de las veces lo que estamos haciendo es, ¿sabes qué? A mí no me eches la bronca, no me gusta tomar decisiones, no me gusta meterme en problemas, no me gustan los conflictos, que lo resuelva quién, tu mamá. Yo bastante hago con ir, quebrarme el lomo, mantenerte y demás. Hay un involucramiento muy pobre y perdóneme lo que voy a decir, pero yo de repente hablo con muchísimos o algunos muchachitos que tienen ya una tendencia sexual distinta y el patrón es exceso de madre, ausencia de padre. Es prácticamente un patrón, un rompimiento con la figura masculina, porque no la hay, aunque esté en el menos peor de los escenarios, el papá, como le decía hace rato, se fue por cigarros o se fue por pan o lo que sea y no lo volvió a ver. Pero en el peor de los escenarios, el padre y el varón está ahí, pero no ejerce esa figura que Dios le delegó como autoridad y gobierno sobre casa. ¿Para qué? Para imponerse, para gritar, para decir aquí mis chicharrones truenan. No, la palabra que se utiliza en el griego para definir cabeza es la palabra kefale, o kafale, ahí Rafa me va a corregir, que es literal de donde brota o emana la vida. El encargado de que brote y emane la vida a su hogar, le tengo noticias. Es usted y soy yo. No solamente recursos financieros, sino de manera integral. Ahora, ¿en qué sentido está la masculinidad bajo ataque? Yo ubico dos formas que hablé de estas hace unas semanas en nuestra congregación. Y una es que muchos estamos batallando con que o somos o tenemos varones que no les gusta tomar decisiones, porque no les gusta el conflicto. Es decir, en palabras chilangas, se oye muy bonito y esto sería motivo de regocijo en una célula femenil si dijeran, ay hermano, yo estoy bien agradecida con Dios porque mi marido me dice que sí a todo. Eso se da más de lo que usted cree, ¿eh? O sea, y todavía tienen la onda de contarlo como testimonio. Cuando yo escucho, literal, que la hermanita, o la hija, dice, ay, es que mi papá nos dice que sí a todo. Es que mi marido a todo me dice que sí. Es más, él ni se mete, hermano. Me tocó una bendición. Le tengo noticias, eso no es una bendición. No se está comportando como varón, sino como un pelele. Perdóneme la palabra. Como un trapo que no decide.
hice un ejercicio ahí en la iglesia y les dije, a ver, había unas jovencitas sentadas en la parte de atrás y les digo, a ver, ¿a ustedes les gusta un hombre que a todos les dice, ay, sí, mi amor, sí, mi vida, sí, mi cielo, lo que tú digas, corazón? ¿Sabe qué me contestaron? Ay, no, qué flojera. Y yo dije, a ver, ¿por qué? Dije, por mí dentro dije, gloria a Dios, porque están entendiendo esta generación. Y le digo, a ver, ¿por qué? Y me contestaron, pues porque es alguien que no tiene carácter, es alguien que no decide. Sí, entiendo que cometimos y nuestras generaciones pasadas sobre todo, y a lo mejor todavía algunos de nosotros batallamos con algunos excesos. Y Dios viene y así como nos ha tumbado o nos ha ido tumbando el machismo a base de guamazos, hoy día tiene que hacer una obra su Espíritu Santo para que el varón retome el lugar que le corresponde. Le voy a contar un testimonio que me voy a balconear con usted, pues, para que vea que le doy una exclusiva, así como si fuera Pati Chapoy y demás, ¿no? Eh, Llevo ya algunos años de casado y pues al principio yo creí que iba a tardar más en los preparativos que lo que iba a durar casado, porque los que saben dicen que el primer año, bueno, todos los años son difíciles, ¿no? Pero dicen que el primer año en lo que te adaptas y todo es, híjole, o sea, le pierdes miedo al infierno porque descubres que hay otras cosas, ¿no? No, no es cierto, pues. Pero era muy complicado. Y le digo algo, mi formación, y algunos me conocen aquí, conocieron a mi papá, lo digo porque mi papá hace algunos años ya partió con el Señor, y no lo digo en un afán de juzgarlo, él está mucho mejor ahorita que cualquiera de nosotros porque está con su Señor, ¿no? Y la herencia que me dejó siempre la mantendré presente y demás, pero a él no le gustaba el conflicto, y desde chavito me enseñó, evita el conflicto, no discutas, no alegues. Y entonces yo me volví alguien que le daba vuelta al conflicto. Si a mí Rafa, a lo mejor siendo gobierno, y llegó a pasar, me decía, oye, necesito hablar contigo, yo inmediatamente empezaba a pensar en mi mente, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y era una obsesión, ¿me explico? Porque no me gustaba enfrentar la bronca, el problema, le huía yo. Y entonces en una de esas, pues usted sabe que de repente, yo sé que a usted no le pasa y usted es 100% feliz con su esposa y nunca discute ni tiene diferencias, pero aquí en la Ciudad de México sí nos pasa de vez en cuando. Había un hermano que en una reunión de varones, ahí está Héctor, no lo vamos a balconear, no vamos a decir nombres, pero decía siempre que como su esposa era extranjera, él nunca tenía broncas con su mujer. De repente los varones empezábamos a sincerarnos así, y el único que no tenía broncas era ahí. El Omar Polanco y yo, que somos así de mulas, le decíamos, oye, pues hubieras dicho que las extranjeras eran las buenas, ¿no? Porque nunca tienes broncas, compadre. Y tenía muchas broncas. Seguimos teniendo broncas, no le voy a decir que no puedo cantar como Barney, ¿no? Que es totalmente una familia feliz. Pues sí, somos felices, pero tenemos momentos que no estamos en nuestra mejor versión. Y entonces me había yo quedado sin trabajo, entré a trabajar a una empresa, tenía yo que ir y recorrer toda una línea del Metrobús que es larguísima, desde el Rosario hasta Villa de Aragón, y la verdad es que yo lo que no quería era llegar y tener broncas, y sabía que llegando iba a haber bronca. Y me acuerdo que en uno de esos trayectos, un hermano de la nada, al que tenía mucho de no hablarle, me llamó y me dice, oye hermano, ¿qué crees? Que siento decirte algo. Y yo dije, ay, seguramente el Señor fue a decirle lo que estoy padeciendo con esta mujer, ¿no? Seguramente
el Señor me va a defender. Y lo que me dice este hermano es, nada más es una palabra la que Dios me dio. Y me dijo que no fueras pusilánime. Y yo que en ese momento pues, no traía mi diccionario, pues dije, ah, caray, pues botellita de Jerez, ¿no? O sea, pues... Y me le digo, ¿cómo? Porque, ojo, uno puede entender, pero cuando no quiere uno que le caiga el 20, y los que han dado consejería o han platicado con alguien lo sabrán, casi siempre te dicen, pero ¿cómo, pastor? O sea, sí, pero ¿cómo? Y ese cómo es así como que no quiero entenderte, ¿me explico? Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, que dejes de darle vueltas a los problemas y los enfrentes. Y entonces tuve que aprender a que a veces va a haber broncas, a que va a haber problemas. No, trato de no buscarlos, a veces me meto en ellos, sí, porque soy cabezón, igual que la mayoría de ustedes, pero ¿qué es a lo que voy? Descubrí que ese era un entrenamiento de parte de Dios para las broncas, no solamente matrimoniales, sino en todo sentido que posteriormente va a uno a enfrentar. Hoy día estamos con una generación que no sabe resolver problemas y todo lo arregla quejándose o a través de redes o poniendo SOS en el trabajo, es decir, acusando de que es que me vio feo, es que me habló golpeado, es que me dijo, es que el otro. ¿Por qué? Porque hay un exceso de madre y una ausencia de padre. Yo me he topado con jovencitos o niños incluso que vienen a lo mejor a visitarnos o vamos a visitar a los papás, papá y mamá. Y si el papá le ordena algo al niño o al jovencito, ¿sabe qué hace la mayoría? Voltea a ver a la mamá, como diciendo, si le hago caso a este cuate. Algunos de ustedes se sonríen porque no porque les pase, sino porque lo han visto. Y es terrible porque así como tiene autoridad la mamá, la tiene el papá. Y es más, el libro de Proverbios dice que no despreciemos la enseñanza del padre ni la corrección de la madre. Habla de los dos. El tema es que estamos bajo ni problemas, empezando desde nuestro hogar. Le tengo noticias. Si usted tiene hijos, sí, naturalmente está en las manos del Señor, pero usted determina mucho con sus acciones, con sus... Ese es el primer punto. Es súper extenso. Ojo, no estoy hablando de varones inconversos. Estos ejemplos que le estoy dando son primeramente de un servidor y dos de, de personas que son creyentes. ¿Qué quiere decir? Que en la iglesia se ha filtrado una figura de matriarcado tremenda. Y se lo voy a decir, vivir bajo matriarcado es vivir bajo maldición, porque no es el diseño que Dios creó. Efectivamente, el apóstol Pablo nos encanta y les encanta enseñar sobre cómo tratar a la mujer y sí, el apóstol Pablo da
una tremenda enseñanza de no sé cuántos capítulos sobre cómo tratar a la mujer como vaso más frágil y demás, pero nunca exime al varón de la responsabilidad de ser cabeza, de que esa masculinidad no es para agarrarse a golpes en la cantina de la esquina, ni para echarle bronca al cuate que se te cierra en el tráfico, sino es para sacar la casta y saber tomar decisiones y saber decir, no, le voy a contar algo. Ahí en mi trabajo yo soy como una especie de tío del área, ¿no? Porque soy de los que más edad tiene. Trabajo con puro millennial. Eso es bueno, pero también tiene sus desafíos. Entonces yo veía que hay un muchacho muy noble ahí en el trabajo, este, y siempre que le hablaba en particular una muchacha nada más por cualquier tontería, el otro dejaba de hacer lo que estaba haciendo, así estuviera ocupado, tuviera que ir al baño, etcétera, e iba. Y yo le dije a ella, le dije, oye, no seas manchada con, se llama Tonatiuh, lo puedo decir, usted no lo conoce, pues. Y dice, ay, es que nunca dice que no. Pues, ¿quién cree que se tomó como misión darle un curso de capacitación al Tonatiuh sobre cómo decir no? El que le está hablando, ¿ah? Agarré por ahí a otro cuate que también entiende lo mismo y hablamos con él. Yo dije la parte más cristiana, el otro se lo dijo de una forma más carnal, le salió, digamos, lo del apóstol Pedro cuando negó al Señor, las palabras, ni siquiera es tu novia, compadre. Hoy día ya aprendió a decir, No. Gabo, Gabo, ¿estás ahí? Entonces desapareció Gabo, o fue así, a mí solamente. de verdad. ¿Los demás me escuchan? Te perdiste un ¿Me rato. escuchan los demás? Apenas regresaste. Ah, ok, no sé hasta desde dónde me perdí, desde dónde me perdieron. Desde Sí, que no he era tu estado novia, desde que no era su novia. Desde que no era su novia. Imagínese, Afirmativo. realmente es complicado porque se exalta hoy día la figura del varón que dice, ay, siempre me dice que sí, no me dice que no. Yo he educado a mis hijos porque de repente pareciera que la madre sí efectivamente crea un vínculo porque tuvo al bebé 9 meses, pero ojo, no le pertenece. Los hijos son de Dios. ¿O qué hay del varón que tiene mamitis? No me voy a meter en rollos porque aquí dos, tres se me vayan a echar encima, ¿me explico? Pero ¿a qué hay de aquel varón que dice, no, pues primero tuve madre que esposa? Le tengo noticias. Dios le va a pedir cuentas de su esposa, no de su madre. Le va a pedir cuentas de su familia. Y algo que sentí fuerte, se lo voy a decir. ¿Qué hay de aquellos varones que no logran salir de su hogar paterno o materno para hacer su nueva vida? ¿Qué hay de aquellos varones que condenan a su familia a vivir en la casa de mi mamá porque así nos ahorramos la renta? Y yo sé que estoy pisando callos, me va a disculpar mucho, pero nunca va a haber una bendición plena a quien viola un principio. La escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso implica tomar decisiones, eso implica problemas, eso implica muchas cosas. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en ese pacto matrimonial entra Dios con su bendición en todo sentido. Se quedaron muy callados, pero yo sé que no pasa aquí.
ni en Veracruz, ni en la Ciudad de México, ni en ningún otro lado, pero se llega a dar. Seguramente usted conoce Aquí al pasa. primo de un amigo que es así. No sé si hay alguna pregunta o como me indiques tú, Rafa, vi que pusiste ahí, o sigo para ir concluyendo, que me Ah, quedan 4 minutos. pues, no te preocupes, está interesante y si tienes más, adelante, pero si hay alguna pregunta, con toda confianza, estaban preguntando del título del libro. Ah, Salvaje de Corazón, Sí, muy bueno. sí, entonces para que ahorita les paso la información. La esposa de él escribió otro, ¿no? Que se llama Cautivante, creo, Cultivante, sí, que es el lado femenino, digamos, de Dios hizo hombre y mujer y a cada uno nos dotó de cosas específicas. Y cada uno, ojo, así como no puede haber un papá soltero, aunque César Costa diga lo contrario, todos alguna vez vimos esa serie, tampoco es cierto, sobre todo cuando es Día del Papá, usted ha visto que en redes sociales se llena de mamás luchonas, ¿no? Que prácticamente dicen, yo no necesité de un hombre. Ojo, no estoy minimizando, aclaro, el esfuerzo y la capacidad que esa mujer tuvo para sacar adelante a sus hijos. En dado caso, ese hijo tuvo mucha madre, pero nunca va a poder tomar el rol del padre. Nunca. Hoy día es una moda decir, yo no necesito de un hombre para poder tener un hijo. Hay muchas alternativas, de la ciencia y yo lo puedo mantener, sí, pero no puedes respaldar la identidad que la figura masculina determinada por Dios diseñó para ese hijo y, ojo, para esa hija. ¿Sabe cómo la figura paterna redefine sobre todo las relaciones sentimentales de las hijas? en el varón. Sí, es complicado. A lo mejor usted dice, ay, lo bueno que yo tuve hijos. Ah, bueno, si usted el día de mañana ve que a su retoño la novia o la esposa lo están tratando como quieren, pues sería un bueno preguntar, oye, pues ¿de dónde aprendió? Y a lo mejor va a tener que verse frente al espejo. Y el segundo ataque, muy común a la masculinidad, un ataque en el ámbito sexual. Los hombres por naturaleza a veces mencionamos, ¿no? Que es una de nuestras áreas más complicadas. Somos visuales por naturaleza. La excitación del hombre viene por lo que ve, en la mujer es diferente, es un proceso totalmente diferente. Y hoy día se batalla mucho con este tema, siempre. Por algo la Biblia está llena de ejemplos de hombres que fueron tentados y algunos sucumbieron. El caso por excelencia es David. Fíjese, me llama la atención porque David tenía y fue tentado en su masculinidad en las dos áreas. Una, en la toma de decisiones, sobre todo con sus hijos, porque dicen que cuando se entera lo que hace su hijo Amnón a su hija Tamar, que literalmente abusa de ella, dice la Biblia que se enojó, pero no registra que le haya hecho nada. Y en el caso de su último hijo, me corriges el nombre, a ver si no se me escapa, es Adonías, dice, y es muy interesante el pasaje porque dice que como lo amaba, nunca lo reprendió.
Fíjese qué interesante, porque había nacido después que Absalón. Ah, Y uno diría, bueno, pues es que no le gustaba complicarse a David. Bueno, pues se complicó porque cayó en el segundo punto o en la segunda saeta que el diablo siempre pone. Pensar que uno no puede caer en algún tema, sobre todo de pecado, en lo que estamos hablando sexual. Una de las broncas es minimizar las cosas, creer que no nos puede pasar, creer que eso es para los que están solteros, para los adolescentes, y no es cierto. Hoy día dentro de la iglesia en general, tristemente día con día se descubren con el paso del tiempo más cuestiones ocultas de pecados sexuales. ¿Y cómo empiezan estos? No es que de repente uno esté orando o escuchando música cristiana y de repente de la nada aparezca uno en una habitación de hotel con una muchacha. No, se empieza a dar. Hay cosas que nos permitimos, hay flirteos que nos permitimos, hay miradas, hay mensajes, hay pensamientos, hay cosas que decimos, no pasa nada. Es más, afianza mi masculinidad, no es cierto. Usted y yo estamos diseñados para reaccionar en una situación de tentación sexual, porque así fuimos creados, ¿me explico? No es un tema de que tenga usted que resistir mientras ve cómo le hacen un striptease. No. ¿Por qué? Porque va a claudicar. Yo les decía hace unas semanas a algunos hermanos, bueno, ¿y cómo le enseñamos a nuestros jóvenes o adolescentes? Y tristemente hoy día escucho en las iglesias frases como, mira, hijo, pues no digo que lo hagas, pero si lo haces, protégete. Es decir, estamos dando legitimidad a que las cosas sucedan, como diciendo, bueno, mira, pues no es lo mejor, pero mínimo cuídate. Yo no digo que no se les enseñe temas sexuales a los hijos, pero no como algo que se esté legitimando. O dígame usted, si los que tienen hijos o hijas incluso se atreven a tocar esos temas con él o con ella, o se lo deja a la mamá porque la mamá es más sabia. Se conjuntan las dos cosas, el cero involucramiento. Fíjese, recuerde usted, no me da tiempo de leerlo, pero si usted recuerda cuando es la caída del hombre, Dios le dice a Adán, ¿en dónde estás? Y le pregunta, ¿comiste del fruto? Y la respuesta más cobarde que uno como hombre puede dar es echarle la culpa a la esposa. Y es lo que hace Adán. Literal, Adán lo que hace es contestar, la mujer que tú me diste, me dijo, yo soy un mandilón y no le supe decir no. ¿Se da cuenta de lo que puede implicar no poner un límite? Ahora uno dice, pues quién sabe Adán dónde estaba cuando la serpiente fue con Eva. ¿Sabe que el contexto dice que cuando la serpiente está comentándole a Eva todas las mentiras, ¿sabe dónde está Adán? No es como que fue a la chamba y regresó porque había tráfico, no. Estaba ahí junto a ella. Estaba ahí, es decir, escuchó todo y no se metió porque dijo, ay, no, mira.
Se me vaya a enojar la luz de mis ojos, mi chaparrita preciosa. No, ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir que no a ese fruto tan jugoso? No, si me lo está dando con tanto amor. Me estoy explicando. ¿Qué sucede? La respuesta más cobarde que registra la escritura es la de Adán. Le echa la culpa a su mujer, literal. Vuelvo al tema sexual y concluyo. ¿Qué autopermisos nos estamos dando? ¿Qué estamos minimizando? ¿Qué tenemos que dejar que nos puede llevar al tema de la caída? Sansón cayó porque le gustó el jugueteo con Dalila. David cayó porque vio a Betsabé, se sintió que era todo un Latin lover y dijo, tráiganmela. Yo soy el rey y estaba en su mero punto, ¿no? De edad David. Y vámonos. Y fíjense, un dato interesante, un pecado no resuelto del padre generalmente se potencializa en el hijo cuando no se lleva a la cruz y no se resuelve. No estoy hablando de perfección, estoy hablando una de reconocerlo y dos de tomar medidas. Salomón, el hijo de David que llegó a ser rey, si con algo batalló fue con qué? Con las relaciones sexuales inmorales. Me preocupa hoy día, y no sé por qué voy a tocar esto, pero se lo voy a hacer, ver que algunos están o estamos, y hablo en ese sentido, en tiempo pasado, ministrando con las manos atascadas y minimizamos el pecado. Y si subimos a adorar a Dios, bueno, dizque adorar o a dar un mensaje. Y es más, puede que Dios en su misericordia se manifieste, pero no quiere decir que estamos siendo aprobados. Y tarde o temprano, la factura llega, porque Dios tarda en sacar a la luz las cosas, pero las saca. Y si tú y yo nos seguimos autoengañando en ese tema de las pequeñas libertades o aparentemente pequeñas libertades que nos damos, nos va a costar la unción y nos va a costar el llamado y nos va a costar la vergüenza pública, la condena quizás. Hay una frase que dice, prefiero que el pecado me avergüence a que me condene. Cuando Dios nos balconea, te voy a contar algo, yo siempre he tenido, voy a usar la palabra suerte, aunque no es la mejor, pero he tenido la mala suerte o buena suerte, hoy día lo veo, de que Dios se encarga de balconearme cuando estoy a punto de hacer alguna tontería en cualquier área. Y si la hago, me balconea también. Y no me permite que se vaya mucho tiempo en lo que estoy haciendo de manera incorrecta. Y yo luego me he preguntado, Señor, pero ¿por qué a los otros no les destapas nada? Y yo apenas lo estaba pensando, lo estaba apenas ideando y vas de chismoso con algún profeta o se lo dices a alguien y demás. O sea, pues dame chance, ¿no? Y lo único que veo es su amor y su cuidado. Me preocupa que minimicemos estos dos puntos, muchachos, y yo les invito a que reflexionemos. Nuestra masculinidad está bajo ataque y son dos saetas fuertes. Una, la toma de decisiones y el tomar el lugar que Dios te dio como cabeza con lo que implica
Y eso te voy a dar una mala noticia. Implica poner orden en uno mismo. A uno no le gusta vivir bajo orden, al menos a mí. Me es complicado porque soy desordenado en muchas cosas. Cuando Dios me llama a poner orden, me da en la torre a mí. Pero también cuando empiezas a poner orden en tu casa, te voy a decir algo. No vas a ser popular. Ya no vas a ser el mejor esposo del mundo. Ya no vas a ser el papá maravilloso quizás de momento. Ya vas a lidiar con una bronca. Pero hoy día estamos llamados a recuperar lo que Dios nos dio. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Pues sí, aprovechamos para que ores por nosotros y después si hay alguna pregunta, algún comentario, puede ser un buen momento. Adelante, Gabo. Sí, claro que sí. Señor, te doy muchas gracias porque tú en tu infinita misericordia elegiste hombres y mujeres imperfectos como nosotros. Y como varones nos diste, sí, algo especial, pero también una responsabilidad fuerte, Dios, que hemos rehuido. Perdónanos por no tomar decisiones correctas. Perdona nuestros errores, Dios. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Pero yo te pido que tú levantes a esta generación, a estos varones que están aquí, y nos levantes con poder y autoridad, no humana, Dios, sino que viene de ti. Señor, si hay cosas que poner en orden en nuestro hogar, empezando por nosotros mismos, que lo hagamos. Si hay cosas que cambiar y cosas que entregarte y cosas con las cuales dejar de juguetear, permítenos hacerlo, Dios, antes de que venga el punto de no retorno, donde la caída sea inminente. Señor, ten misericordia de nosotros. Yo te pido que a cada familia que está aquí representada por estos varones, Dios, tú restaures la figura masculina. Y te pido que aquellos que no tienen una figura masculina a su lado, Dios, tú la restaures por medio de algún siervo tuyo, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de ti, obviamente, pero también por medio de alguien que tú levantes y restaure esa ausencia que tuvimos de padre, esa ausencia que tuvimos, Dios, de autoridad, esa ausencia que tuvimos de tomar decisiones, de aprender a equivocarnos incluso. Señor, sé que vienen tiempos complicados porque el enemigo ha ganado terreno en nuestras casas por nuestra culpa, por nuestra pasividad, pero sé que tú siempre restauras lo que hemos perdido y te damos infinitas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Eric, supusiste unos datos interesantes, ¿los quieres comentar? Y de hecho, hay una película que se llama En el nombre del Padre. Está muy buena, yo se las recomiendo. Y bueno, es algo de lo que ya sabíamos muchos, ¿no? Del ataque a los varones, pero lo que a mí me abrió los ojos en esa película es los datos, algo como lo que dijiste, mi estimado Gabo, porque, por ejemplo, en esta página dice que el 80% de las violaciones con violencia las cometen chicos de padres ausentes. Los jóvenes sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria, el 75% de adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. Y así como esas cifras hay muchísimas, muchísimas más. El otro día vi un testimonio de un pederasta en Estados Unidos y le preguntaban cómo escogía a sus víctimas para abusar de ellas. Si había algo que
que veía en los niños o algo, ¿no? Él decía que no, que los niños no eran lo importante en el caso del ataque, sino él solamente tenía que ver si tenía un padre pasivo, esa era la mejor víctima. Un padre que se mostrara fuerte, un padre que se mostrara con la capacidad de defender a su familia, con esos ni se metía. Entonces, esto nos llama a, pues, a abrir los ojos, ¿no? Y tomar medidas, porque ciertamente, no vamos a andar golpeando la mesa ni nada, pero sí nos vamos o debemos mostrarnos firmes cuando haya que ponernos firmes y defender lo que haya que defender. Así es. Gracias, Gracias. un gustazo, Gabo. De verdad, qué Gracias, gusto verte. gracias a Dios, hermano. También Esa un es. gusto. Así es. Azuri, tienes levantada tu mano. Sí, Pastor Ian quiere hacer una pregunta. Adelante, Ian. ¿Qué le pasa a los hombres que maltratan a sus esposas y a sus hijos y no quieren a su familia? ¿Qué les pasa? Pues una, se las van a ver con Dios primeramente, pero también en nuestro país hay instituciones que Dios puso, que son autoridad, que son gobierno, que están para proteger. No me voy a meter en muchas Honduras, sobre todo porque es una pregunta muy genuina, pero una, van a tener su consecuencia con Dios si no se arrepienten, eso tenlo seguro. Y dos, en este caso, quien está sufriendo la agresión tiene todo el derecho, y me atrevo a decir que tendría hasta la obligación de ir a las autoridades correspondientes y que la ley castigue lo que es la violencia, porque nadie tiene derecho de violentar a una mujer ni a un menor. Exactamente. Es terrible la violencia, pero regularmente, Gracias. De sí, nada, hijo. sí. Bueno, ahí está. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo, Héctor, yo quería agregar que este tema de la del varón ausente y del varón, que no ejerce dentro de la familia, es una constante que tratamos con la- o sea, que todo el mundo niega y con la que tratamos de lidiar en los grupos de varones. O sea, ese es el problema. Y este problema, desde mi punto de vista, trasciende hacia la formalidad, ¿sí? Como tú señalabas en un principio, es increíble que pueda yo juntar a todos los varones en la iglesia y decirles, nos vemos el jueves para una reunión, y el jueves se aparecen solo dos o tres, y los demás, ¿sí? Y la verdad es que yo he llegado al punto ya de decir, bueno, ok, pues los demás no tienen palabra, los demás no son hombres de palabra, no son hombres formales, y todos tienen una excusa, ¿eh? Les he llamado fabricantes de pretextos. O sea, ¿eres hombre o eres fabricante de pretextos? ¿Sí? Es que el niño se enfermó, el perro estaba vomitando, y es que se atravesó el camión, y es que el metro no llegó. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué clase de hombre eres? ¿Y qué clase de formalidad tienes que no te tomas 5 minutos más, antes para evitar que te detenga el metro? ¿O cómo planeas tu día? ¿Sí? Y yo lo comparo con el hecho de que tú sabes que todos los varones, los proveedores, tenemos que pensar en las necesidades de la familia para que nos alcancen durante la quincena. Imagínate, yo quiero ver que estas personas, pues no sé, a lo mejor dejan sin comer a su familia un día o dos a la semana o a la quincena, yo no sé, porque no están pensando, no están planeando, no están, y además
esto es tan trascendente que se vuelven personas que no mejoran su forma de vida. Los he encontrado que no consiguen trabajo. Y si me lo dices en enero, pues yo pienso que para febrero ya la resolviste, ¿no? Pero en febrero me vuelves a decir que no consigue trabajo. Y bueno, yo digo que pues hay un problema, ¿no? Las especializaciones y las ciertas situaciones muy particulares de tu lugar y de tu zona geográfica o no sé, de tu región, pero, y cuando en marzo me vuelves a decir que no consigues trabajo, oye, ¿sabes qué? Tú estás fuera, y cuando estás fuera del orden lógico de tu forma de vida en familia, pues estás fuera del orden de Dios, definitivamente, ¿sí? Entonces, quiere decir que no estás parado sobre tus pies en la posición de un hombre de verdad. Y eso sería lo que yo quería agregar en este momento. Gracias. Sí, de hecho es más fácil poner excusas o transferir culpas, asumir la responsabilidad. Ya lo decía, lo dice la palabra y lo mencionaba Gabo, desde Adán nos hemos vuelto fabricantes de excusas y pues necesitamos recuperar ese terreno perdido y pararnos en la posición que Dios nos ha dado. Somos trascendentes para el proyecto de Dios y Dios nos hizo a su imagen y tenemos la oportunidad de empezar o dejar que el Espíritu siga trabajando en nuestras vidas. Seamos gente de muchos años en el Evangelio o de pocos, todos necesitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas y levantarnos como esos varones eh, de propósitos, esos varones de identidad que Dios ha puesto para, primero para tener relación con ellos, comunión, y segundo para que ellos vean por el bienestar de su familia, de su iglesia y de su entorno. Hace muchos años hubo una película que se llama 10.000 antes de Cristo. Y hay una frase que a mí me llegó, donde le dice el líder viejo a un joven, le dice, hay hombres que se levantaron para cuidar a unos hombres, a unos pocos, pero hay otros que se levantan para cuidar a todo el grupo. Y dice, ¿qué clase de hombre eres? Entonces tenemos esa bendición. Y pues, ¿alguien más tiene algún comentario, pregunta, queja, sugerencia? Perdón, mi hermano, soy Felipe, tuve problemas con mi red y apenas parece que ya está estable. Sí. No alcancé a ver todo, a escuchar todo, pero creo que escuché bien hasta donde el hermano Gabriel comentaba acerca de que ni, vamos, la función del rol y lo que únicamente aporta la figura masculina o paterna en los hijos, no lo puede cubrir nadie, no puede ser sustituido, ¿no? Y tampoco también considero, perdón, que siempre he pensado que el Señor le ha dado al hombre una, una, una capacidad, una función, un ministerio único y poderoso, porque al final, si se da cuenta, es muy chistoso, es muy curioso que a veces en las congregaciones tenemos mayoría de hermanas. El hombre está ausente, el hombre está, pues como decimos vulgarmente, brillando por su ausencia, y si nos convertimos en una cultura que el mexicano como tal tiene la fama del machismo, de qué sé yo, pero siendo realistas, o sea, la verdad es que
eh, mm, en más de una ocasión he escuchado que dice, pues se enoja papá, no pasa nada, pero hay donde se enoje mamá, ¿no? Entonces, o sea, es la misma, es el mismo tema, caemos en lo mismo, y creo que precisamente también por el mismo motivo es que también el, 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 el diablo nos tiene muy ocupados en cosas que no edifican, cosas que no van de acuerdo a lo que el Señor tiene dentro de lo planeado para nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí nos hace falta ese, como bien dijo usted, recuperar el terreno perdido y empezar a ejercerlo y empezar a retomar y a conquistar nuevamente esos terrenos que hemos dejado quizás por indiferencia, por irresponsabilidad o por lo que sea. O sea, pueden ser N número de motivos. Así es. Hay Es una todo. porción, Gracias. hay una porción en 1 Corintios 16, versículo 13, que a mí siempre me ha impactado, pero que está dirigida a nosotros como varones. Dice el 16:13 de 1 Corintios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es un mandato, es una serie de mandatos a nosotros como varones. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Los hermanos, tenemos la bendición de ser varones y de ser parte de una familia. Y ahora Dios quiere seguir obrando en nuestros corazones. Durante este tiempo vamos a estar tocando temas así. Dentro de 8 días, primeramente Dios, estaremos con otro tema, el varón y su identidad, porque también es un tema que ha sido, la identidad ha sido un ataque constante hacia el varón. Entonces, dentro de 8 días, primeramente Dios, nuevamente a las 6:45 estaremos abriendo la sala, empezando a las 7 más o menos. Los esperamos para que nos acompañen. Entonces voy a pedirle a Joseph que nos ayude a orar para despedirnos y gracias a cada uno de los que se conectaron. No sé de dónde sean Felipe y Luis, pero qué bueno que se pudieron conectar. Buenas noches. Sí, Hola, Luis. sí, soy de Dios Integrando la Familia con el pastor Iván García. Ah, ok, muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Sí, Luis dentro de 8 días. Hernández, Luis. ¿cómo están todos? Un gusto. Amigo de Gabo de hace ya algunos años. Algunos Me hizo años. la invitación y pues agradecido, ¿no? Tanto con Gabo como con ustedes por permitirme participar y escuchar de todas esta enseñanza, estos principios que son muy reales. Es la realidad que estamos viviendo actualmente. No quisiera extenderme, pero no sé si al principio, porque me perdí una parte eh, eh, Se te del cortó, hermano. taller, la capacitación, pero Se está cortando mucho, Luis. eh, eh, quisiera recordar Sí, se está cortando Se el te mucho, Luis, no te cortó. entendemos. Se te cortó mucho, hermano. capítulo 3 de Génesis, para no. Sí, se cortó mucho y no te entendimos, Luis, perdón. Sí, una disculpa, estoy teniendo problemas con la conexión. Si gustan, adelante, pueden continuar con el cierre y ya en otra oportunidad les comparto allí Dile lo al que. vecino que te pase la clave de Wi-Fi para que puedas. Sí, bueno. Gracias, no disculpa. Vamos a ir No, usando esta misma liga para las siguientes ocasiones. De todos modos, estaremos repitiéndola para que puedan participar. Joseph, ¿nos despides en oración? Sí, pastor. Gracias, Señor. Te damos en esta hora, en esta noche,
por permitirnos, Padre, poder tener este tiempo, Señor, de comunión con los unos con los otros, Padre, que a pesar de la distancia podemos estar, Señor, en tu presencia. Gracias por este tiempo, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, que sea eficaz, Señor, en nuestras vidas y que podamos, Señor, llevarla a cabo, Señor, en cada momento. Permítenos, Señor, poder descansar y estar en paz, Señor, en tu presencia. Gracias, damos, Señor, por este bello momento, por este hermoso tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y presente Dios, estamos en Amén. contacto. Amén. Sí, Ok. bueno, pues si quieren abrir sus micrófonos para Amén. despedirse. Y pues, Gracias. Un gusto saludos. verlos Gracias, a Rafa.